El interés principal del siguiente análisis recae específicamente en el seguimiento al proceso de agendación, implementación y evaluación para Colombia del Convenio OIT 169 de 1989 y la Ley 21 de 1991 implantado por el Gobierno. Asimismo, conocer las ventajas otorgadas a los actores involucrados y las falencias del proceso frente a nuevas problematizaciones. Para esto será necesario analizar el contexto por el cual Colombia se acomoda a las exigencias de los organismos internacionales, así como dentro de sus características domésticas se encontraban problemas frente a las nuevas condiciones del conflicto y la organización social indígena que requería respuestas frente a los procesos de globalización, todo ello afectando el tejido social de la población en general. Analizar los procesos de cambio político y trascendencia institucional de los pueblos indígenas en la última década es una tarea importante para entender las luchas y reivindicaciones propias de la realidad social de Colombia. Este análisis permite adentrarnos en los procesos políticos, económicos y sociales que han llevado a Colombia a reintegrar su historia y promover una cultura compartida. Una expectativa, parecía que era un nuevo aire que entrábamos nosotros a respirar, a oxigenarnos, porque los indígenas colombianos, igual que las comunidades afrodescendientes y los campesinos que nunca fuimos reconocidos con derechos, ese día parte ese nuevo enfoque de la política colombiana a convertirse en unas normas. Para empezar a hablar del proceso de agendación de la política pública que rige actualmente a los pueblos indígenas, es importante delimitar el hecho en el cual la antigua Constitución de 1886 restringía de forma total las libertades de los indígenas al considerarlos menores de edad, mientras que la nueva Constitución de 1991 abre un nuevo camino a la pluralidad de los pueblos. Es importante resaltar que Colombia se une al convenio de la OIT en 1990 y por ende se acoge a la nueva Organización de los Pueblos Indígenas y Tribales para los Países Libres. El papel de la ONU es muy importante al dar al inicio nuevas comisiones como la ACNUR referente a la política pública tratada en estos momentos. En cuanto al modelo aplicado a las corrientes múltiples de John Kingdom, es importante resaltar que la corriente de problemas se abre con los diálogos de 1990 con el grupo guerrillero Quintín Lame, además de la escalada del conflicto y la inexistencia de una política pública anterior. La corriente política se ve en la colaboración de movimientos como la UNIC, la ICO y la CRIC, además de la creación de la Alta Consejería para los Pueblos Indígenas. En la corriente política es claro que la acogida por parte de la opinión pública al escenario de la Asamblea Nacional Constituyente abrieron la ventana de oportunidad junto con las relaciones de Colombia con Bolivia y Brasil. De igual forma es importante resaltar el papel de los árboles de problemas y objetivos. En primer lugar, la discriminación cultural, sumado a la falta de autonomía y la falta de acceso a derechos humanos de primer y segundo nivel, conformaron la formación profesional nula, la contratación y condiciones de empleo infrahumanas y las tierras sin propiedad, sumados a la violación de territorios sagrados. Esto provocó el aumento de las tasas de pueblos en vulnerabilidad social y las altas tasas de pobreza en los pueblos. Esto sumado a los altos niveles de respeto de los derechos humanos de los pueblos y la pérdida de tradiciones como la lengua y las tradiciones artesanales, provocaron las precarias condiciones de acceso y servicios y respeto a los derechos humanos que actualmente se trazan. Para esto, el árbol de objetivos tiene como objetivo principal acabar con la discriminación étnica cultural y generar una autonomía de los pueblos indígenas a través de la creación y evaluación de instituciones propias y la instauración legalmente de los territorios ancestrales. Esto para mejorar las condiciones de acceso de servicios y respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas. A su vez, esta intentará ampliar los espacios de educación mixta y salud de calidad para los pueblos y disminuirá las tasas de los pueblos en vulnerabilidad social. Al mismo tiempo, esta disminución provocará otra disminución en la pobreza y las tasas de violación a los derechos humanos, mejorando las condiciones de acceso a la tierra y la conservación de la misma, lo que a su vez contribuirá al desarrollo económico sustentable de los pueblos y realizará planes de preservación cultural a largo plazo con la creación de conciencias. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí.
Por último, las instituciones en uso son la Constitución, además de la Comisión Permanente de Concertación de la ONIC y la ICO, y las informales son la nueva conciencia sobre el papel indígena en Colombia, la credibilidad en cuanto a pluralidad y las presiones sociales a nivel internacional por las múltiples violaciones a los derechos humanos en Colombia. Que necesitábamos una constitución de acuerdo a nuestros tiempos. Para nosotros, los indígenas, fue un acto muy importante que empezábamos por primera vez en Colombia, 2 o 3 indígenas con derecho, voz y voto que podemos llegar. Eso fue demasiado importante, que nunca tuvimos en los 500 años. Era mayor de 55 años y todavía en la norma nos calificaba como menores de edad y dementes, como incapaces de conducir nuestro destino. Actuar de ninguna manera en contra de la población civil, así nos estrujen, así nos golpeen, así nos hagan nosotros. Por ende siempre vamos a respetarlos a ellos, porque ellos son la razón de nosotros. Por eso existimos las fuerzas militares, por eso existimos el Estado, para protegerlos a ellos. La implementación de la política se da con la ley expedida en 1991 y formalizada para acordar los acatamientos del Convenio 169 de la OIT respecto a los derechos de los pueblos indígenas y tribales. En este sentido, podríamos reconocerla como un enfoque bottom-up, en la medida en que concentra consensos democráticos más que autoritarios, es decir, presenta una tendencia a la construcción colectiva más allá de una imposición individualista. En este sentido, se puede sustentar en la medida en que tiene una concentración del análisis de los encargados de llevar en la política más que en los que la conformulan. Hay una tendencia democrática, un enfoque retrospectivo que evalúa las falencias de las normas anteriores y con base en eso formula nuevas más acordes a la coyuntura, y el problema de la implementación es variado, es decir, es flexible y reconoce la imposibilidad de aplicar. Las instituciones y organizaciones que trabajan en el proceso de implementación son diversas y están categorizadas en 2 grandes ramificaciones. En cuanto al sistema organizacional de la OIT, esta cuenta con un esquema tripartita. A diferencia de las agencias de la ONU, no está conformada solo por gobiernos. En este sentido, el Consejo de Administración se podría categorizar según la tipología de Elmore como una implementación como administración de sistemas, en la medida en que hay una jerarquía establecida y el proceso va desde la cúspide hasta la base. La delegación de trabajadores y empleadores se puede categorizar como una implementación como proceso burocrático, ya que a raíz de la conformación de una institucionalidad indígena demandada en el convenio, esta se especializa en sus tareas concernientes y por lo tanto aumenta su autonomía. La Conferencia Internacional del Trabajo se puede categorizar como una implementación de desarrollo organizacional, ya que busca un proceso efectivo de las tomas de decisiones, el cual depende de la creación de grupos eficaces de trabajo que tengan un acuerdo direccionado al cumplimiento de metas y objetivos. Finalmente, la Comisión de Expertos, Comisión de Aplicación de Normas y Gobierno Nacional se puede categorizar como una implementación como conflicto de negociación, ya que hay constantes debates y forcejeos en las comisiones y hay negociación continua para identificar las brechas de la implementación y sugerir medidas para mejorarla. En este sentido, la implementación ha divergido bastante de algunos puntos acordados en la agendación. En primer lugar, la consulta previa, la cual busca dotar a los indígenas de capacidad de influencia en procesos y políticas que los afecten directamente. En cuanto a la tierra, se ha legislado desde 1995 sobre la titulación de tierras a comunidades indígenas para la constitución, reestructuración y saneamiento de los resguardos. Asimismo, existe un plan de ordenamiento territorial. En cuanto a la participación de los ingresos de la nación, se ha establecido que los municipios participarán de los ingresos corrientes de la nación. Algunos resguardos serán considerados como municipios. Finalmente, en cuanto a las tierras, hay una ley que establecerá mecanismos para organizamientos territoriales que serán por parte del gobierno nacional con participación de las comunidades indígenas. Asimismo, titulación de tierras para los resguardos y saneamiento. En cuanto a la educación, se harán establecimientos de centros educativos en los que se imparta enseñanza bilingüe. Dentro de un marco analítico de Ingram, se podría establecer que
A partir de la tipología, en cuanto a los costos de decisión, el hecho de que la política pública en cuestión tenga costos de negociación bajos e información bajos permite una implementación según el enfoque de experimentos y reformulaciones, siendo de claridad y simplicidad de sus objetivos una herramienta que facilitó la medición. También sus costos de negociación son bajos, pues los intereses en juego son claros y existe un respaldo dominante de los grandes accionarios a nivel internacional junto con el gobierno nacional para tomar una decisión específica. Los costos de información son altos debido a la dificultad de predecir los resultados de las acciones por la recién diferenciación étnica. Finalmente, se dan unas condiciones de efectividad en la implementación, en las que hay una teoría sólida y creíble, directrices no ambiguas y estructuración clara del proceso, responsables capaces y comprometidos con los objetivos de la política, apoyos activos por parte de grupos políticos y sociales, organizados y legisladores, y hay unos objetivos prioritarios en los que se encuentran en un entorno favorable. Hemos tenido conversación con los altos mandos que están aquí, les hemos explicado la situación y que no caigamos en un ejercicio de confrontación porque no le conviene a nadie en este momento. El mismo ejército nos ha matado, la guerrilla ha hecho lo mismo, ahorita no necesitamos ningún grupo armado, dice que nos defienden, que la guerrilla nos defiende, que es el ejército del pueblo, pero ninguno son, mejor dicho, ni el ejército. Por eso yo creo que fue una férrea defensa del derecho indígena en este país, porque mientras unos gozan de todos los derechos y libertades, nosotros estábamos privados de todos los derechos y libertades, cuando nosotros sabemos que tenemos unos derechos originales, la existencia nuestra en este continente, 10, 20, 30 mil años, y eso no nos había reconocido. 20 años después, ha mejorado en ciertas cosas que tengo que reconocerlo, pero como el espíritu de nosotros que quería que en 20 años hubiera unos cambios profundos en el campo productivo, en el campo de la identidad, la educación, en muchas cosas y más la adquisición de unas tierras para ir asegurando, como dije anterior, para el indígena es demasiado importante los territorios porque en los territorios está la fauna, la flora. El proceso de evaluación de la política pública destinada a la población indígena se ha dado de forma concomitante y endoformativa, puesto que es posible considerar que el seguimiento y monitoreo oficial del Gobierno Nacional en cuanto a dicha política pública se llevó por primera vez a cabo 10 años después de su puesta en marcha, con el fin de extraer las lecciones de los primeros años de intervención y hacer ajustes en el contenido, puesto que las nuevas delimitaciones de la ONU para los pueblos según las realidades del terreno y la evolución del contexto. Es por esta intención de mejorar la política en curso y a partir del aprendizaje del monitoreo, aunque póstumo, que se considera también una evaluación endoformativa. Este enfoque de programa y cómo se ha desarrollado su trabajo muestra que la rendición de cuentas directas se da a los delegados de las mingas y la OIT, así como la ONU en Colombia, tomando en cuenta los nuevos parágrafos a través de la Convención sobre la promoción y la protección de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO en el 2005 y la Declaración y Programa de Acción de Durban en el 2001, además de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007. En cuanto a la evaluación externa, es claro que en el marco de demandas indígenas y su histórico estado de aislamiento de las políticas nacionales, analizar los resultados y los impactos de algunos de los proyectos de ley derivados de la ratificación del Convenio 196 de la OIT a la luz de los resultados esperados es trascendental para estimar la validación de los mismos en la calidad de ejecución del proyecto, la adecuación de los medios y la pertinencia de los objetivos, además del grado de implicación e incidencia de las comunidades indígenas en el accionar gubernamental en búsqueda de un Estado con mayor bienestar. En cuanto a los insumos, los recursos y el presupuesto, estos han aumentado en 5.583 millones en la adquisición de mejoras y las actividades inherentes al proceso de nacionalización de propiedades de resguardos indígenas. En el mismo sentido, las actividades de formulación para el Proyecto Nacional de la Constitución, así como la ampliación del alzamiento de resguardos indígenas, ha provocado impactos entre agosto del 2010 y abril del 2012, donde se han legalizado 186.841 hectáreas mediante constitución y ampliación.